Hola, hola queridos cantantes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lucila, soy cantante y vocal coach y en este video quiero aclarar todas sus dudas sobre la voz mixta y dejarles un ejercicio muy efectivo para ayudarlos a desarrollarla. Lo pueden hacer tanto hombres como mujeres. Yo sé que la mayoría de ustedes tienen muchas dudas sobre este tema, así que mi objetivo es ser lo más clara posible y breve, así que si lo logré o no me lo dirán después ustedes en los comentarios. Lo primero que les quiero decir es que la voz mixta no existe. What? ¿Por qué digo esto? Porque la voz mixta utiliza el mismo mecanismo laringio que la voz de cabeza. Abajo en la descripción les dejo el link a mi video sobre registros vocales y mecanismos laringios. Entonces, es lo mismo que la voz de cabeza, solo que la vamos a... Me pegan los labios. Entonces, es lo mismo que la voz de cabeza, solo que la vamos a llamar voz mixta en la zona media de tu rango vocal. En esta zona media podrías cantar con voz de pecho o con voz de cabeza. El problema de cantar con voz de pecho es que a medida que vayamos subiendo nos vamos a sentir cada vez más exigidos. Pero me acuerdo de ti. Y el problema de cantar con voz de cabeza es que en esta zona media nos va a faltar potencia y brillo. Pero me acuerdo de ti. La voz mixta es la solución a estos problemas y es el resultado de fortalecer los sonidos más graves de la voz de cabeza para que esos sonidos tengan la potencia de la voz de pecho, pero sin la exigencia que demanda ese registro. Pero me acuerdo de ti. El primer y principal ejercicio que tienen que hacer para desarrollar su voz mixta consiste en repetir una misma nota alternando entre voz de pecho y voz de cabeza. Van a trabajar con notas que puedan cantar fuerte con voz de pecho, pero sin estar exigidos. Aproximadamente entre un Re 4 y un Fa 4. Para este ejercicio pueden utilizar un piano, una guitarra, un piano online o bajarse una aplicación gratis para que les dé las notas de referencia. Abajo en la descripción les dejo una opción que les dice en cada tecla qué nota es y el número de octava. Van a ubicarse en una de las notas que les mencioné antes, por ejemplo el Re 4, y van a hacer sonidos cortos con I, uno de pecho y uno de cabeza. Al principio lo van a hacer lento y respirando por la nariz cada vez que lo necesiten. Es muy importante que el ataque de cada nota sea fuerte y preciso, tanto de la nota que canten con voz de pecho como la que canten con voz de cabeza. Es muy probable que en un principio, cuando traten de cantar fuerte, con voz de cabeza, en estas notas, la voz les salga inestable, fea y con ruido. ¡Ay! ¿Qué pasa? No se preocupen por eso. A medida que sigan practicando, la voz se va a ir fortaleciendo y va a salir cada vez más parecida a la voz de pecho y ese ruido va a desaparecer. ¡Funciona! ¡Sí! Van a hacer varias repeticiones de este ejercicio cambiando de nota dentro del rango que les dije. Únicamente tengan cuidado de no hacerlo demasiado tiempo, no más de 10 minutos para no cansarse de más. Este ejercicio es la base para que aparezca la voz mixta, así que por más que les suene horrible, no desistan, háganlo todos los días, que después de un tiempo no van a poder creer los resultados. Yo les garantizo que funciona. En otros videos les voy a explicar cómo encontrar la colocación correcta para cantar con voz mixta y les voy a dejar más ejercicios para seguir desarrollándola. Así que suscríbanse al canal, aprieten el botón rojo y la campanita para que YouTube les avise cuando yo publique más material para ustedes. Si te gustó este video, déjame tu comentario acá abajo y compartilo en tus redes sociales. Para tomar clases online conmigo, comunícate por Instagram. Recordá, cantar bien es posible. ¡Ánimo! Te mando un beso enorme y nos vemos muy pronto. ¡Chao!